Amén y amén y amén y amén, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor. Damos la honra y la gloria a Dios por esta noche. Damos la honra y la gloria al Señor por todas las cosas maravillosas que está haciendo. Buenas noches a todos. Bendecimos a las personas que se van a conectar ahora, que se están conectando. Dios los bendiga, los amamos. ¿Qué hacemos? ¿La puedes llamar de ahí o tiene un teléfono fijo? Ojito ya lo puso. Sí, ya está funcionando. Igual arrancamos, o sea, estamos arrancando igual si hay que editar la parte. ¿Se llamándola por WhatsApp? Sí, señor. Vale. Aleluya, Señor. Aleluya. Pero le pregunto que si tiene... Teléfono fijo y pues más fácil desde el fijo, ¿no? Hola, Sandrita. ¿Tienes teléfono fijo? ¿Cómo es el número? Ay, cuidado. 806 76 83. Ahí le estamos sembrando. Ya te estamos timbrando. Voy a colgar aquí entonces para conectarte. Hola, Sandrita, buenas noches. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Sandrita, mira, estamos en vivo y en directo por Periscope. Vamos a arrancar la prédica, entonces, pues, chévere que estés. Si tienes una Biblia a la mano, Claro que sí. qué bendición. Entonces, mira, y si tienes con qué anotar, sería fabuloso. También tengo. Se llama, la prédica de hoy o el discipulado de hoy se llama Todo tiene su momento, ¿vale? Aquí voy a colocarlo acá al lado y bueno, vamos a arrancar. Bien. Vamos a arrancar. Entonces, Dios colocó en el corazón esta semana. Esta semana ha sido de gran bendición por muchas cosas. Muchas cosas. He escuchado 2 o 3 predicadores muy buenos y lo que ha sucedido con Elsa, con las personas y con Sandra, que está acá con nosotros por teléfono, y con otras personas han sucedido una serie de cosas muy bonitas. Y entonces todo esto me llevó al Espíritu Santo a glorificar su nombre y a hablar de un tema muy especial. Y se llama Todo tiene su momento. Todo tiene su momento. Quiero que vayamos a Eclesiastés 3. Vayamos a la Biblia, si podemos. Eclesiastés 3. 1, el verso 1. Vamos a leer solamente el verso 1. Amén. A mí me gusta leer en varias versiones para poder entender la palabra de una manera más literal. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿qué dice tu Biblia? ¿Qué dice en tu Biblia? Todo tiene su tiempo y todo lo que se hace debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo y todo lo que se hace. Esa es la... ¿Qué versión es? Señor, La Biblia dice 3:1. Bueno, Ahí están Amén. en ¿Qué, esto que te dieron. qué versión? Reina. Esa es la Reina Esa es la Valera. Reina Valera. Esta es Bueno. internacional. Que léala en su versión, señora Mira. Bueno, dice, pero habría bonito leer todo esto. No, ¿sí? lea el verso 1. Arrancamos solamente el verso 1. Pero ese es todo el verso 1. Verso no. Verso 1. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Amén. Todo tiene su momento Oportuno. oportuno. ¿Qué dice tu Biblia, Sandra? Ay, imagínate que estoy acá un poquito embolatado buscando que no tengo muy buena luz, entonces no te puedo leer bien. Tranquila, no hay ningún problema. Eclesiastés 3. Eclesiastés 3.1. En Eclesiastés 3.1, en la nueva versión internacional dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. En la Reina Valera dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y en la traducción al lenguaje actual dice, en esta vida todo tiene su momento, hay un tiempo para todo. Entonces podemos concluir que Dios opera bajo temporadas. ¿Cierto que sí? Por ciclos. Exactamente. Ciclos. Si nos damos cuenta, Dios creó los cielos y la tierra en un momento, ¿cierto? Y creó todo en un tiempo. Y de ahí para allá empiezan a existir una serie de tiempos. Viene el tiempo de Adán,
pasa un tiempo donde viene la genealogía, que vienen personajes como Noé, como Enoc, como, bueno, Matusalén, como varios. Pasa una temporada hasta Noé. Y viene Noé y viene el diluvio universal, ¿cierto? Después pasa otro tiempo y aparece Abraham, ¿sí? Todo es por temporadas, ¿sí? Y nosotros estamos en este momento viviendo un momento de Dios. Y nos vamos a dar cuenta por qué. Tiempo viene de la palabra cronos. Hay tres formas de comparar el tiempo. Cronos es un lapso de tiempo, ¿sí? Es una duración de tiempo. Es raíz de la palabra cronómetro y sus derivados, según lo que estuve investigando. Dice, cuando se habla de tiempo, de cronos, es algo terrenal, es algo que está en la tierra, ¿sí? Dios no tiene ni tiempo ni espacio. La palabra dice que para Dios es lo mismo un segundo que 1000 años. Sí. Un día que 1000 años, ¿no? Entonces, tremendo, dice, es algo que se puede medir, ¿sí? Dios estableció con la creación el sol, la luna y las estrellas para medir los tiempos terrenales. En Génesis 1, 14 al 18 lo vemos, ¿sí? Todos lo hemos leído y dice por eso son las unidades de medida, ¿no? Unidades de medida, de tiempo, de milenio, de años, de siglo, meses, horas, etcétera, ¿no? Perdón, Bien. ¿Génesis qué? Génesis 1, 14 al 18. Ok. Amén. Amén. Pero viene algo más, o sea, este tiempo cronos también significa que tenemos un tiempo nosotros, ¿no? De vida. También está basado en la muerte. La muerte hace parte de la vida y tenemos que entenderlo. La muerte hace parte de la vida. Pero para nosotros, los hijos de Dios, nosotros no morimos. Morimos físicamente. Pero nosotros estamos en la eternidad. Entonces ahí ya empieza a haber una gran diferencia entre el tiempo de la tierra y el tiempo de nosotros. Nosotros ya no deberíamos vivir ni en tiempo ni espacio. Si nosotros somos ciudadanos celestiales, nosotros ya no deberíamos vivir ni en tiempo ni espacio. Entonces, ¿qué dijo Jesús? ¿Por qué se afanan por el día de mañana? Si cada día trae su propio... Amén. Aleluya. Entonces nosotros no deberíamos pensando en el futuro, ni en nada de eso, porque nosotros ya tenemos el futuro ¿en dónde? En la eternidad. Amén. Sí. Otra forma de tiempo es kairos, ¿sí? Es otra parte del tiempo. Y este kairos es una medida correcta, una medida de ocasión, un periodo definido, ¿sí? Es el tiempo oportuno. Es algo que está, o sea, es el momento donde Dios opera. Ese kairos es ese tiempo favorable, ¿sí? Es un momento señalado y preciso. Entonces, todos nosotros tenemos una promesa de Dios. Todos tenemos una promesa de Dios, ¿cierto? Y a todos Dios nos ha dado una promesa en su momento, ¿cierto? No sé, Sandra, si Dios le ha dado una promesa. Sí. A todos Dios nos ha dado una promesa, ¿sí? Pero entonces, ¿cuándo se empiezan a ver esas promesas? ¿Cuándo se empieza a manifestar esa promesa? Ya lo vamos a ver. Este tiempo cronos marca una cantidad, kairos es calidad. En Romanos 5.6, vamos a Romanos 5.6 si quieren. Igual aquí lo tenemos anotado, pero quiero que vayas tú a Romanos 5.6 o lo anotes, Sandra. Sí, ya lo voy a buscar acá. ¿Amén? Estoy con una mano ¿Qué y dice? no tengo A altavoz. la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Amén. En el momento señalado. ¿Qué dice esta versión? Esta versión es la Reina Valera. Dice, cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Murió en el momento elegido por Dios. Tremendo, ¿no? O sea, se puede pensar también que de pronto, sí, de pronto. Dime, Romanos 5, 6.
pronto el hecho de la existencia de uno también fue así programado por Dios, ¿sí? Ya, vamos allá. Y es increíble. Eso me gusta de la señora Miriam. Tiene esa chispa también. Que claro, allá vamos a llegar. Ahorita vamos a llegar ahí. Dice que es el tiempo oportuno. Bueno, aquí debemos velar y estar preparados para los cambios de Dios. ¿Cómo? Cuando el maná dejó de caer. Tremendo. Entonces, ese kairos nos va a llevar a una vaina que se llama pleroma. Pleroma en el griego significa plenitud o llenar un vacío. Los seres humanos que buscamos. La plenitud. Como si- La plenitud. Estar felices. Entonces, el versículo base de nosotros de tiempo de bendiciones, porque Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es ni lo que comes ni lo que bebes, sino la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo. Esa plenitud, que no importa lo que esté pasando, no importa que Juan Carlos esté metido allá, yo voy a vivir en gozo, voy a vivir feliz, porque sé que mi tiempo está llegando. ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que el tiempo está llegando? Entonces, ahí es donde empiezan a pasar cosas como sobrenaturales y cosas que uno empieza como a enloquecerse y como que, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, quiero que vayamos a Romanos 12:2. 12:2. Ay, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, más bien transfórmense por la renovación de su mente. Así sabrán ver cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. ¡Aleluya! Tremendo. Amén. O sea, es impresionante, ¿sí? ¿A qué nos lleva el Señor? No vivan ya como vive todo el mundo, ¿sí? Al contrario, cambian su manera de ser y de pensar, ¿sí? Así podrán saber lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Hoy le dije esto a Dani en el WhatsApp. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Buena, Agradable agradable y perfecta. Entonces, ¿por qué la gente dice, Señor, que se haga tu voluntad? Señor, que se haga. Una cosa es decir, Señor, que se haga como tú quieres. Porque eso fue lo que le dijo Jesús. En el Getsemaní, que dijo Jesús, Señor, que se haga como tú quieres y no como yo deseo. Y otra cosa es decirle, ¿Perdón? Señor, dime. Si puedo abrir comillas ahí un momentico. Sí, dale. Para compartirles. Dale. Resulta que hace muchos años, cuando pertenecía al grupo de oración, esto fue un momento de conversión que tuve y dio esa palabra. Por eso me causa tanta emoción. Amén. Amén. No, y lo que viene es más interesante. Dice, cuando nosotros vamos, o sea, nosotros tenemos 3 tiempos. El tiempo cronos, que es el tiempo después del sol y la luna. Cuando Dios crea el sol, la luna, las estrellas, ahí empieza a correr un tiempo cronos. El tiempo kairos es eso que empieza a hacerse como perfecto delante de Dios, ¿sí? Para nosotros. Y pleroma es esa plenitud a la cual Dios nos quiere llevar. Amén. Pero entonces, para que el tiempo kairos empiece a funcionar en nuestras vidas, tenemos que pasar ¿por qué? Prueba. Por la crisis, Por las La pruebas. crisis. por la prueba. ¿Cierto que sí? Sí. ¿Qué significa la crisis? Entonces dice acá, crisis es problema o algo que está en riesgo, en inestabilidad. Sin embargo, los asiáticos en Asia, o los judíos, o las personas, todas las personas judías y todas las personas que no son de Occidente, ven la crisis como una oportunidad. Y así deberíamos hacer nosotros. Pero llega la crisis y ¿qué es lo que primero que hacemos? Pues
Tambalea No nuestra sé. fe, tambalea nuestro... Llega una enfermedad, ¿y qué es lo primero que pensamos? ¿Por qué Vamos a pasa morir. eso? ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! Cuando llega una enfermedad, le diagnosticaron esto a esta persona. Tremendo. Empezó a echar para atrás. Bendición viene de la palabra ben, que significa bien, decir. Y mal decir, ¿sí? Es mal hablar. Entonces, cuando viene una enfermedad y uno empieza a decir, no, se va a deteriorar, no, está mal, no, le empezaron a hacer quimioterapias y se le cayó el pelito, no, estamos negando la existencia de Dios nosotros los cristianos, ¿sí? Los que creemos en Cristo. Pero si nosotros en vez de eso decimos, se va a levantar en el nombre de Jesús, y no importa, el día que Andrea se iba a morir y Valeria, salió la doctora y nos dijo, y yo no tenía la convicción que tengo hoy en día, y salió la doctora a decirnos, no hay nada que hacer. Yo dije, sí, sí hay que hacer, y vine y doblé rodilla acá, toda la noche, ¿no? Doblamos rodilla acá, y el Señor al otro día, tú la levantó, y la levantó, llevaba 3 días sin orinar y empezó a orinar, así de sencillo. Pero es... Fue una piedra lo que sonó. No, una Ay, piedra. yo no oí. Ay, De venga, pronto. yo no oí, espera. Será- A botarle las llaves a ella. Entonces, es increíble ver eso. Es increíble cómo empiezan a pasar una serie de situaciones, como esa. Y uno dice, todas esas situaciones que nos llevan a crisis debían volverse oportunidades de vida para nosotros. Ya entró. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nos echamos a la pena. Sí. ¿Sí? Y más el que no es cristiano, más el que no conoce de Dios, más el que no ha visto las cosas sobrenaturales de Dios, empieza a tener una inestabilidad. Esto lo podemos comparar. Vamos a comparar ese tiempo Kairos y esos tiempos, Kairos y Pleroma, con una madre en gestación. Una mamá en gestación va a tener su hijo. Y cuando recién queda embarazada, ¿qué pasa? Empieza a haber un cambio en su cuerpo, ¿cierto? ¿Y qué es lo primero que viene? Vómito. Los malestares. Los malestares. A medida que el niño va creciendo, el malestar Va bajando. no, se va haciendo más grande. Cuando A usted, veces. a veces Creciendo. va creciendo. Pero ¿cuándo viene el dolor más grande? Al momento de nacer. Al momento de parir. ¿Cierto? Sí. Pero después, ¿qué viene? La alegría. La felicidad. El gozo. La plenitud. ¿De qué? De coger y ver a su hijo. Para muchas mamás, ¿no? Hay unas que no los quieren, pero estamos hablando de la plenitud del que desea un hijo, ¿no? Sí. ¿Sí? Tremendo. Y eso lo podemos comparar entonces con la crisis. La crisis, cuando está en su momento más tedioso, es ese momento Kairos. Que estamos ya hacia la plenitud total. Hacia esa cosa impresionante, hacia lo que viene grande, ¿sí me entienden? Sí. Entonces, vemos cómo Jesús, o sea, miremos cómo Jesús fue carpintero. Jesús fue un carpintero, y Jesús, se dice que en los judíos, los hombres en ese entonces salían a los 30 años de edad de su casa, ¿sí? Él cumplió como hijo. Jesús cumplió como hijo, ¿sí? Y él salió de su casa a los... Él salió de su casa... Hola, Andreita, ¿cómo estás? Él salió de su casa a los 30 años, ¿no? Aquí llegaron más personas. Llegó más gente, no, mentira. Llegó gente, a las personas, mentira. Entonces, Jesús llegó él a los 30 años salió de su casa y cumplió su propósito en 3 años. Era el momento de salir. Pero él, mientras tanto, ¿qué hizo? Fue carpintero. Así de sencillo. Eso dice la palabra.
La palabra no dice se fue para Asia, como dicen muchas personas. No, se fue por allá para Asia y se fue por allá a donde los hindúes a aprender y se fue. No, la palabra dice que los fariseos y los escribas lo veían y decían, oiga, ¿ese no es Jesús de Nazaret del carpintero? Si él se hubiera ido a los 12 años y hubiera vuelto a los 30, no le hubieran reconocido. Porque uno cambia físicamente. ¿Sí? Pero la palabra es clara, ¿no? Y les decía, ¿ese no es el hijo del carpintero? ¿El hijo de José, el carpintero? O sea, que el que hacía sillas y mesas. E iba a la sinagoga, aprendía de Dios, porque eso es una costumbre judía, es una costumbre hebrea. ¿Cierto? Saúl vio a Goliat como un problema. Sí. Ellos estaban en crisis contra los filisteos. Estaban peleando contra los filisteos, ¿cierto? Sí. Y Saúl vio a este hombre como un problema. ¿Y qué hizo David? Lo vio como una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para volverse rey. Así de sencillo. ¿Sí? Aunque él ya tenía un llamado, pero él fue y cogió un solo pedradón en la cabeza y después fue y le quitó la cabeza, ¿no? Sí. Así de sencillo. Entonces es impresionante. Quiero que vayamos a Génesis. Bueno, quiero que vayamos a Génesis, pero del 1 al 2, pero yo quiero más que lo lean en la casa. Nosotros nos damos cuenta que Dios creó los cielos y la tierra y creó todo lo que hay en ella, pero lo creó una sola vez. A veces las personas, yo era de las personas que estaba convencido que había muchas oportunidades. No, Dios coloca una sola oportunidad en el tiempo preciso. El resto son situaciones y momentos que uno tiene que vivir para aprender. Pero hay un momento especial. Hay un momento, ¿sí? El diablo vino y atacó a Jesús muchas veces. Jesucristo fue tentado demasiadas veces, ¿sí? Aún sus hermanos, ¿sí? Aún su mamá lo ponían a prueba. Jesús, se acabó el vino. Mujer, no ha llegado mi hora, dijo. ¿Sí? Mujer, no ha llegado mi hora. Aún ellos todavía lo colocaban a prueba. Tremendo. Santiago fue uno de los que no creyó en Jesús. Santiago no creía en Jesús, vino a creer ya lo último en Jesús. Vino a creer cuando se manifestó su gloria. ¿Sí? Y él fue uno de los más grandes discípulos y apóstoles de Jesucristo. Tremendo. ¿Sí? Entonces, todo eso nos lleva a ver que Dios tiene un momento para todas las cosas, ¿cierto? Ahora sí vamos a lo que decía la señora Miriam. La Biblia está escrita por códigos y es una realidad y todo está codificado. Vamos a los Salmos 139. Salmo 139. Salmos 139. Sandrita, Sí, señor, aquí estoy. ¿estás ahí? Estoy Qué bendición. aquí. ¡Qué bendición! Salmo Salmos 139. Amén. ¿Todo el Salmo 139? No, vamos a leer del 1. Dice, Señor, tú me examinas y conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Tú conoces de lejos lo que pienso. Tú sabes si camino o si me acuesto y tú conoces bien todos mis pasos. Amén. Tremendo. En esta versión dice, mi embrión vieron tus ojos. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. ¿Sí, señora Miriam? Sí. Ahí es donde usted habla ahorita. El Señor ya sabía. ¿Qué dice su versión? Es que esta sí habla, no sé, esta Biblia. No, tranquila. Eso es lo bueno. El 1, ¿no? El 1, ese pedacito del 1. Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. ¿Sí? Pues ahí Sí. me pasé hasta el 2. Sí, ahí. Se me perdió.
Mi embrión vieron tus ojos, espérate que es que yo lo tengo acá. Ah, pero ya es en el 13 que me ¿Por qué dice acá, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. No, pero más atrás Ah, creo pues, que sí, donde me Sí, en el 13, yo lo tengo en el 13. Sí. Dice, pues tú, Señor, formaste mis entrañas, me tejiste. Ah, bueno, en el seno no, de mi perdón, madre. es que aquí me equivoqué, es 139:16. Vamos desde el 15, ¿sí? No fue cubierto mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas estas cosas, que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Que era lo que usted decía, señora Milla. Tremendo, o sea, era lo que su merced decía ahorita. Dios, o sea, ya había un propósito, Había un plan conmigo. un plan con cada uno de Cada uno. nosotros. Amén. ¿Cierto? Todos tenemos un plan. Dios estableció un plan. Dios tiene un orden para que todo suceda. Todo. O sea, nosotros ya estábamos en los planes de Dios. Ya en los planes de Dios estaba que nosotros nos encontráramos con Sandra. Y tenía que ser el martes a las 4 de la tarde en ese sitio. Así de sencillo. El lunes, eso fue el lunes. Fue el lunes. El lunes a las 4 de la tarde, allá donde Juan Carlos. Todo tenía un momento. Todo tenía su tiempo. Nosotros podemos ver todo eso, por ejemplo, con Moisés, por ejemplo. Con Moisés, ya Abraham, por ejemplo, en el Mar Rojo, ya Abraham había pasado, ¿cierto? Sí. Ya Isaac había pasado por el Mar Rojo. Todos habían pasado por el Mar Rojo. Pero ¿en qué momento se tenía que abrir el Mar Rojo? Cuando los israelitas tenían que cruzar, huir de los... Entonces de los- podemos decir que la tierra habla, porque Dios dice que en el principio todo estaba desordenado y vacío. Entonces podemos decir que el mar habló. Jesús, cuando reprendió las aguas, cuando la tormenta, dijo: cállese. Le dijo a la lluvia, a la tormenta: cállate. O sea, la tierra brama. Entonces, el mar, Dios ya le había dado una orden al mar, que el día que viera un ancianito con 6,000 hombres atrás y con una vara levantada, tenía que abrirse. Y entonces el mar vio a 6,000 personas con un ancianito, pero no vio la vara. Y eso dice la Biblia. Porque Moisés no había levantado la vara. Y Moisés le dice a Dios: Señor, ¿y ahora qué? Y le dice el Señor: ¿por qué me preguntas a mí? Si tú ya sabes qué tienes que hacer. ¿Para qué le había dado la vara Dios a Moisés? Ya con la vara había traído las plagas. Ya con la vara misma se había convertido en serpiente. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Levantar la vara. Cuando él levantó la vara, dijo el mar: ya. Ya lo vi, ya, ese es. Y el mar se abrió. Inmediatamente que los israelitas pasan por tierra seca, el mar se cierra. Y dice que Faraón muere, que mueren todos. Sí, claro. Faraón muere, ¿cierto que sí, Elsa? Sí, claro. Faraón muere. ¿Amén? Entonces, es impresionante ver todo eso. Bueno, quiero que vayamos a Romanos 8. Vamos a hacer todos sabemos, viviendo en el Espíritu, ¿no? ¿Hemos leído Romanos 8? Andreita, ¿has leído Romanos 8? Señor. Sandrita, ¿has leído Romanos 8? Sí, señor. ¿Qué dice Romanos 8? Ya. Más o menos así por encima, porque es todo el capítulo. ¿Perdón? Es todo el capítulo de Romanos 8, pero ¿qué dice Romanos 8 así por encima? No es mejor el completo. No por Ro- encima. Mire, Romanos 8 por encima dice que debemos vivir ¿en qué? En el Espíritu. Tremendo. ¿Sí? Entonces habla de la... Es el Espíritu Santo. Correcto, viviendo en el Espíritu Santo. Entonces habla de esa carnalidad y esa lucha entre la carne y el Espíritu, ¿no? Pero entonces el Señor ¿a qué nos invita? A vivir en el Espíritu. Entonces ese tiempo Kairos, ¿cuándo empieza a manifestarse?
Kairos, es que esa Oh, está atrás. crisis, No, el tiempo Kairos es ese tiempo de calidad. Es ese tiempo donde la crisis ya está a punto de desaparecer y viene la plenitud, que es el pleroma, ¿sí? Pero se deja la carne y se vive en el espíritu. amén, cuando se deja la carne y se vive en el espíritu, ¿sí? Mientras tanto estamos en un tiempo cronos. El tiempo muerte. cronos es que todo tiene un principio. Y un fin. Amén, ¿cierto? Todo tiene un principio y un fin. Pero cuando estamos en el tiempo kairos, ya nada tiene fin. Porque siempre vamos a pensar es en la eternidad. Porque vamos a llegar a una plenitud. Vamos a llegar a un tiempo de calidad. ¿Cierto? Entonces, bueno, seguimos. Entonces aquí vemos que vamos bajo la gracia de Dios. Yo, en cosas que he investigado y todo, la Biblia en el Antiguo Testamento habla mucho de siervo de Dios, ¿no? Antes en el Antiguo Testamento éramos siervos de Dios. En el Nuevo Testamento, ¿qué se dice? ¿Que somos qué? Amigos de Dios. Hijos. Hijos. Hijos adoptivos. Él nos da primero esa adopción, ¿no? Esa paternidad. Ciudadanía. Esa paternidad y esa ciudadanía celestial. Hablábamos hace 8 días del reino de Dios. Cuando uno dice, venga a tu reino, es llamar el reino de Dios en nosotros y que ese reino de Dios empiece a fluir en nosotros y el reino debe manifestarse. Dice que somos, segunda de Pedro 2:9, ¿qué dice? Que somos real sacerdocio, pueblo escogido. Sí. Somos de la realeza. Entonces, al ser de la realeza, nosotros ya tenemos otra forma de vivir. ¿La cita es segunda de Pedro? 2:9. Que nosotros somos real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa. ¿Cierto que sí? Sí. Tremendo. Vamos a 2 Corintios 10, 4 al 5. Perdón, 2 Corintios. 10, 4 al 5. Segunda de Corintios 10, 4 al 5. Y tampoco mis armas son las humanas, pero gracias a Dios son poderosas para destruir la fortaleza, destruyendo los argumentos y cualquier actitud altanera contraria al conocimiento de Dios. Juzgamos todo pensamiento para que someta a Cristo y ahora estamos dispuestos a castigar cualquier desobediencia una vez que haya demostrado una obediencia perfecta. Amén. Entonces, mire que todo va encajando, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir en el Espíritu, tenemos la capacidad de ¿qué? De derribar ¿qué? Puros. Fortalezas, argumentos, ¿sí? ¿Y qué vamos a llevar cautivo a Dios? Todo pensamiento. Nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos cautivos a Dios. Entonces, dejamos lo terrenal, dejamos lo carnal, no importa lo que está pasando, tenemos una crisis, esa crisis representa una oportunidad de vida, una oportunidad grande, donde vamos a entrar en el Señor y el Señor simplemente va a convertir esa crisis en una oportunidad y cuando vengan eso, no, Encita, tú no puedes, no, ustedes no van a salir de esa y no van a salir de esa y entonces tú dices, no, yo camino en el Espíritu, voy a llevar ese pensamiento a Cristo y esa obediencia de andar en el Espíritu nos va a llevar esa obediencia a Cristo y va a hacer que ese tiempo se vuelva pleno. Ese es el momento. Cuando la crisis está más profunda, cuando tú ya no tienes para comer, cuando ya el cáncer está muy avanzado, cuando ya la persona está ya en lo último, no puede hablar, no puede comer, no puede ver, es cuando llega el cuervo. Es cuando llega el cuervo a alimentar a la persona. Amén. Amén. Listo. Dice, ¿qué significa arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentimiento para ti? En tu concepto, Sandra, ¿qué significa arrepentimiento? El dolor de algo que había realizado y que no estaba bien, y hay un dolor ahí. Bueno. Es aceptar que me equivoqué, que tengo que cambiar. Amén.
¿Qué significa arrepentimiento para usted, señora Mira? No lo que estamos leyendo acá, porque si nosotros tenemos unas hojitas acá, pero no lo que estamos leyendo, sino para usted, ¿qué es arrepentimiento? Sí, lo que ella dice, ¿no? Cuando yo estoy consciente, tomo conciencia de que estoy obrando mal, hice algo mal y que debo salir de ahí. Ese es el arrepentimiento, ¿no? Amén. Bueno, Tati, para usted, ¿qué es el arrepentimiento? El reconocer de pronto que uno ha hecho cosas malas, ¿sí? Ha pecado, lo que sea. Quiero que vayamos a Mateo 4:17. Busquemos Mateo 4:17 y vamos a ver qué significa el arrepentimiento como tal. Perdóname, Mateo. Mateo 4:17. ¿Qué dice Valeria? Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, nosotros empezamos a darnos cuenta a partir del Nuevo Testamento en los Evangelios. Jesús y Juan empezaron a predicar un evangelio de arrepentimiento, a decir arrepiéntanse. Pero esa palabra arrepiéntanse viene del griego matanoeo, que significa cambio de mente. Entonces el Señor en los textos originales, en el griego original, dice, no decían arrepiéntase, decía cambien su manera de pensar y de vivir. Y eso dice, para que así mismo cambie su arrepiéntase para que asimismo cambien su manera de pensar y de vivir. Y eso mismo dice Pablo en Romanos 12:2. Ya lo habíamos leído. ¿Qué dice? En Hechos también hace mención. En Hechos también. En Hechos está Pedro predicando y todos se fueron donde Pedro y le dijeron, perdón, Señor, ¿qué tenemos que hacer, Pedro, para recibir a Cristo? Y se cambien su manera de pensar y de vivir. Y bautícese en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahí hay un cambio total. Cambio, ¿sí? O sea, bautícese en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Está bien bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Claro que sí, está muy bien. Pero Pedro enseña, bautícese en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y si lo vemos ahí, es bautícese así. Tremendo. Entonces, nosotros tenemos que dejar esa mente religiosa. Los aleluyas. Voy a decir algo, yo sé que a veces choca un poco, ¿sí? Sandrita, pero nosotros tenemos que dejar, tanto los cristianos como los católicos, dejar tanto Ave María, tanto aleluya y tanta cosa, y empezar a cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. Dejen de ser religiosos. Yo le digo a la gente, dejen la religiosidad. A todos, porque los cristianos también es todo el momento y aleluya, hermano y hermana. Yo no me imagino, hay iglesias, ¿no? Sí. Hay iglesias de iglesias y hay iglesias que hubo hermano, la hermana no sé qué. Yo no me imagino a Jesús diciéndole, hermano Pedro, vamos a predicar. Jesús era que hubo Pedro. Es más, hubo un momento que le dijo, Simón, ¿tú me amas? ¿Sí? Nosotros tenemos que cambiar esa religiosidad, nos estamos volviendo religiosos y todo es aleluyas y es una vaina de para arriba y para abajo y no, es cambiar nuestra manera de pensar y vivir, pero es que Cristo se refleje como en nosotros, de una manera diferente. Quiero que vayamos para que Jesús entre en nosotros y ese reino de los cielos entre en nosotros. ¿Qué tiene que suceder? Quiero que vayamos, esa cita no está ahí, pero quiero que vayamos a 2 Corintios 3:17. Y vamos a darnos cuenta de algo. 2 Corintios 3:17. Ok. Quiero que vayamos a 2 Corintios 3:17 y ustedes y todos nos vamos a dar cuenta de algo muy, muy, muy importante. ¿Cómo debe verse Cristo en nosotros? ¿Amén? Sí. 3:17. Sí, ¿qué dice? Dice acá. 17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. ¿Dios qué es?
Espíritu. Entonces nosotros tenemos que adorarlo. En el En libertad. ¿Y el Espíritu se ve? No. ¿El Espíritu se ve? No, No, se siente. se siente. Entonces, ¿por qué tenemos que mirar cosas para poder creer? Si el Señor es Espíritu, lo está diciendo la palabra, no me lo invento yo. Sigamos. ¿Qué dice el verso 18? Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejemos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Tremendo. Entonces, en nuestra manera, cuando nosotros dejamos de vivir en la carne, que era lo que decía ahorita Sandra, ¿cierto? Empezamos a vivir en el Espíritu y empezamos a vivir como Cristo vivió, ¿cómo se debe reflejar en nosotros, en nuestro rostro? Ay, con alegría, porque sí hay unas caras de amargura. Amén. Amén. ¿Y cómo debe? Dice la palabra que Moisés bajaba de la zarza y se resplandecía tanto su cara que le tocaba taparse, parecía una luciérnaga. Sí, iluminaba. Así debemos ser nosotros, que nuestro rostro ilumine. Felicidad. Que no importa si mi esposo es una porquería. Que no importa si estoy en la situación más berraca, o no importa si llevo el cáncer o la pena de un cáncer de alguien muy tenaz, que mi rostro siempre refleje esa alegría, y eso va a hacer que el Señor se mueva y sane a los demás. Tremendo, ¿no? Sí. O sea, es impresionante, cómo nos está llevando el Señor a cosas, ¿no? Sí. Quiero que vayamos, bueno, yo aquí tengo una lucha tremenda, ¿no? Entre el cristianismo como tal y discípulos de Cristo. Pero esta semana Dios me mostraba que sí en la Biblia habla de los primeros cristianos. Yo siempre decía, bueno, pero ¿por qué no? Los católicos son cristianos porque creen en Cristo. Nosotros los protestantes o los evangélicos, o dejaron de llamarse evangélicos en una época para llamarnos cristianos, pero realmente todos somos cristianos. Entonces, ahí hay una lucha tremenda. Jesús, ¿qué dijo? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces nosotros somos discípulos de Cristo. Pero en Hechos 11:26 dice, hay una muestra clara que a los discípulos les llamaron cristianos por primera vez. No es hasta Constantino que se vuelve el término religioso, sino es hasta Constantino. En Constantinopla, Constantino en el siglo IV, ya se vuelve el cristianismo como una religión como tal, ¿no? Pero en Hechos 11:26, si lo pueden buscar por ahí, Hechos 11:26, quiero que lo leamos, para que nos quede claro de que sí la palabra habla de los primeros cristianos, ¿no? Sí. Entonces también, pues ahí yo tenía una lucha, y esta semana Dios me la terminó como de encajonar, en una lucha tremenda, y bueno, la Biblia lo habla. Dice, ¿ya? Sí. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Tremendo. Entonces, bueno, ahí había una lucha, pero bueno, la palabra lo dice, entonces somos cristianos, ¿no? Yo tenía una lucha ahí tremenda con ese tema, pero bueno. Dice la palabra del Santo. Bueno, entonces todo esto nos lleva a que debemos ser espirituales, el Espíritu de Dios, las cosas de Dios en nosotros, debemos respirar y destilar el aire de Jesucristo en nosotros. Pero quiero que vayamos a Santiago 4:4. Vamos a Santiago 4:4. ¿Qué dice Santiago 4:4? Voy a leerlo en la versión Reina Valera, ¿sí? Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Voy a leerla en la versión traducción al lenguaje actual, que me parece muy bonito. Dice, ustedes no aman a Dios, ni lo obedecen, pero ¿acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es, si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios.
Por eso siempre hay que decir, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Aquí vamos a entender, ya para finalizar, vamos a entrar en la última parte. Aquí vamos a entender algo tremendo. Y esto nos va a llevar a una cosa más tenaz todavía. Vamos al Salmo 91:2. Tú has sido, oh mi Señor, para nosotros un refugio a lo largo de la historia, antes de que se formaran las montañas y existieran los mundos y la tierra. Amén. Y por siempre tú eres Dios. Entonces, Dios también creó el mundo. Es increíble. El que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Pero entonces, ¿por qué Dios creó el mundo? Impresionante, ¿no? Entonces podemos decir que me gusta la versión que tiene ella, los mundos. Entonces podemos decir que hay dos mundos. Una tierra, dos mundos. Porque Dios dice en su palabra, en el Salmo 91:2, dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. O sea, Él formó el mundo y Él nos puso en un mundo, en una tierra. Ese mundo es el mundo, el reino de Dios, ¿cierto? Pero Dios destituyó a Satanás. Entonces, cada mundo tiene su reino. Estamos en la tierra. Nosotros los cristianos somos del mundo de Dios, pero Satanás fue expulsado del cielo, vino a la tierra y formó su propio mundo. ¿Qué lo dice? Leámoslo. ¿Dónde está eso? ¿En dónde se encuentra? Eso se encuentra en Ezequiel, en Isaías y en Lucas 10:18. Leamos Lucas 10:18. O sea, es impresionante cómo Dios nos lleva a cosas. O sea, dice la palabra que el que se hace, dice Santiago, el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Pero me gusta la versión que tiene Sandra del Salmo 90. Dios creó los mundos y la tierra. Entonces, Dios permitió que el mundo de las tinieblas llegara. Vamos a mirar. Pero me decía Lucas 10. Lucas 10:18, ¿qué dice? Lucas 10:18. El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Entonces, bueno, vamos a... Perdóname, leí el Lucas 10:17. 18. Bueno, 10:18. Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Sepan que les di el poder de pisotear a las serpientes, a los escorpiones, a todas las fuerzas del enemigo y nada podrá dañarles a ustedes. Tremendo, ¿no? Impresionante cómo habla Jesús. Él vio caer a Satanás del cielo, ¿cierto? La semana pasada que veíamos de Daniel, en Daniel 7:17 dice que nosotros, los hijos de Dios, cuando seamos arrebatados de la tierra, vamos a reinar, vamos a tomar el reino, que es los reinos que están debajo del cielo. Entonces podemos decir que el reino de Satanás es otro mundo. Y ese es el que nosotros no debemos ser amigos. La Tierra es planeta físico, el mundo es el cosmos, es un sistema de poderes y autoridad, en lo que investigué. El mundo entonces sería todo lo que ejerce autoridad sobre la Tierra. ¿Y quién tiene autoridad en este momento en la Tierra? El demonio. Satanás. Cuando nosotros volvemos al diseño original, recibimos a Cristo y volvemos al diseño original, entramos en el mundo perfecto de Dios. Entonces entramos a lo que Jesús predicaba. ¿Y qué predicaba Jesús? El reino de los cielos se acerca.
Es impresionante, ¿no? O sea, esto, Sí. o sea, yo no, ahí sí como el cuento, esto yo no me lo invento, esto está en la Biblia. Y está organizado. Esto está aquí, es bíblico. Es el reino de los cielos. Entonces podemos decir que el primer mundo es el que gobierna a Dios, es el que dependemos solo de Él, es en el que hacemos la voluntad de Él. Es un mundo eterno donde vamos al reino de Dios. Y el segundo mundo es el mundo de Satanás. Él es el que vino a habitar. A eso lo podemos ver en Ezequiel, los que hemos leído la palabra. Isaías también lo habla Lucas. Entonces, Perdóname, entonces es que a alguien le escuché hablar de que el mundo, el segundo mundo, pero hay que el tercer mundo. Entonces, ese tercer mundo se referiría a qué. Al mundo de las tinieblas. Vamos para allá. Ah, perdón. Vamos para allá. Qué cosita. Pero mira, no, pero chévere porque se está entendiendo. O sea, eso es lo bonito, que estamos entendiendo la palabra y Dios nos está llevando hacia allá. Sí. Entonces podemos decir que, ¿qué dice Génesis 1:1 al 3? En un principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué dice? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, podemos decir que la tierra ya existía, ¿cierto? La tierra ya existía, Solo que estaba desordenada. solo que estaba desordenada en vacía, y las tinieblas tipifica en la Biblia ignorancia. ¿Por qué? Porque después dice el Señor, y se hizo el cielo, y se hizo el sol, la luna y las estrellas. O sea, cuando el Señor habla de luz, no está hablando de la luz solar, no está hablando del día y la noche. Miren lo distinto. El Señor, ¿qué dice la primera parte? La tierra estaba vacía y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, ¿cierto? Hizo la luz. Y dijo en el verso 5, sea la luz, y fue hecha la luz. Pero no habló de la luz física. ¿Por qué? Porque entonces después en el verso 10, verso 8 o verso 10, crea el sol y las estrellas. Entonces se dice, los teólogos hablan que las tinieblas significa ignorancia. Y la luz significa conocimiento. Tremendo, ¿no? Porque, o sea, vamos al principio, leamos Génesis. Quiero que lo leamos porque es que para que no quede eso ahí como vacío. Sí, que quede ahí como, bueno, pero ¿cómo así? No entiendo, o sea, ¿qué es lo que se está tratando de decir? Dice, en el verso más adelante dice, Y dijo Dios sea la luz. la expansión Que la del... luz era buena y separó de las tinieblas, y llamó la luz día y a las tinieblas noche. Y atardeció y amaneció el día primero. Y separó la luz. Y después que dijo, hágase el sol, las estrellas. El firmamento. Ajá. Sucedió entonces que atardeció y amaneció el segundo día. Se juntaron las aguas debajo Mire, de los cielos. en el verso en un 15, lugar. y sean por lumbreras la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue, e hizo, el verso 16, e hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. O sea que la oscuridad en el ser humano, ¿qué quiere decir? Es esa ignorancia, es esa venda que tenemos todos. Y cuando empieza Dios a revelarnos cositas como esta, pues ya todo está revelado, ¿no? Dios empieza a sacar todo a la luz. Entonces, ¿esta luz qué significa? Significa el conocimiento. Nos empieza a dar ese día, ¿cierto? Y esa noche. Nos empieza a dar esa parte del día, ese despertar. Es como cuando tenemos una venda acá y Dios empieza a despejar. Entonces nos da ese símbolo de espiritualidad. Tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces, ahí es donde yo voy hoy. Yo voy hoy a que nosotros nos encontramos en un tiempo kairos, todos acá. Nos encontramos en un tiempo donde viene una calidad, donde viene algo muy grande, donde Dios va a hacer algo
maravilloso, donde Dios ya lo está haciendo, porque sé que todos estamos en crisis. Yo sé la crisis que tiene Sandra en este momento, pero esa crisis es una oportunidad. Sé tus crisis también. Ustedes saben que nosotros estamos en una crisis en este momento, ¿cierto? La crisis que está pasando Daniel en este momento es esa crisis donde todos se vinieron encima y él ya no sabe qué hacer. Y ahí es cuando viene el bebé. Esta semana en televisión salió que en noticias, que cuando el óvulo y el esperma entra en el óvulo, lo vieron con una luz ultravioleta y el esperma entró y se fecundó. Hay un destello de luz. Y eso significa vida. Entonces empezaron ya a ver que la existencia de Dios sí está, o sea, que Dios sí existe, porque la ciencia siempre ha negado a Dios. Y ellos a través de eso me contaba Andreita, yo no lo he podido ver, pero mi esposa me contaba que es un destello lo más de bonito, porque ellos lo vieron en ultravioleta. Ay, venga, yo y eso no escuché, perdón, porque me estaba explicando Andreita algo que es como... que esta semana salió que los científicos bajo unas luces especiales se dieron cuenta que cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide, en ese momento en que ya es fecundado, sale un destello de luz. Se ilumina, qué hermosura. entonces indica que ya hay vida ahí. Entonces, sí, mostraron, sí, cuando llega el esperma al óvulo y lo fecunda, sale así un destello de luz. Entonces yo puedo decirles, ¿Sería que ahí ya Dios necesita Hay le puso vida. un espíritu? Ahí hay vida. ya hay vida, ahí ya, vida. ¡tum! Ahí entra el espíritu, porque es lo primero que Dios dice. O sea, los científicos dicen que lo primero que se forma en el embrión es el corazón, y no, lo primero que se forma en el embrión es el espíritu. Es esa luz, esa luz. Yo hoy les puedo decir algo. Hoy Dios esta semana ha colocado en el corazón, me encanta que haya calor porque está Dios acá. Yo también estoy incendiado cuando estoy, pero me encanta lo que está pasando, porque todo lo que pasó el lunes con Sandra, que hoy esté acá con nosotros, que Elsa esté hoy acá con nosotros, que mi esposa hoy preciso también esté con nosotros, que Andreita siempre trabaja en las tardes, mi hijita que hoy está de una bendición acá, don Orlando que siempre ha estado, la señora Miriam, las personas que se han conectado hoy, es con un propósito especial. Es porque ese tiempo de crisis ya no está, porque ya era el momento, era llegar en ese momento, encontrarnos con Sandra y que Juan Carlos fuera sanado y tocado totalmente. ¿Sí? Es ordenarle ya, porque estamos andando todos en el Espíritu. Es ordenarle a ese sitio donde tienen estancados esos papeles y decirle ya, porque ya es el tiempo de que eso despegue. Eso ya no es más, o sea, ya no necesitamos esperar más, don Orlando. Ya no más, o sea, llegó el momento donde Daniel hoy se reunieron y toda esa gente quedó en vergüenza y mañana no van a tener argumentos para que Daniel no sea promovido a su destra. Es el momento en que Jorge y Andrea salgamos de esa crisis que hubo, de esas cosas tremendas que han pasado. Es el momento en el que Dios nos va a colocar y nos va a llevar de gloria en gloria, como dice Él. Es el momento, Elsa, donde todas las cosas que estaban truncadas simplemente se destraban porque hay una fortaleza muy grande. O sea, había una fortaleza y Dios derribó esa fortaleza hoy. ¿Sí me entiendes? Hoy es el tiempo de Dios en nuestras vidas. Es hoy. ¿Por qué es hoy? No lo sé. Lo que yo sé es que hoy era el momento de hablar de esto. Hoy era el momento de estar acá y hoy es el tiempo de Dios. Esta es la temporada de Dios en tu vida, Sandra, para que tú te organices bien con Juan Carlos y vayan a predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Este es el tiempo. No es porque yo me lo haya inventado, es porque lo vimos hoy. Es un momento.
Es el tiempo de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, te doy la honra y la gloria a ti. Te doy las gracias, bendito Dios, por este tiempo. Gracias, bendito Dios, porque tú, Señor, te glorificas de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, por todo lo que estás haciendo, Señor, por lo bueno que tú eres, Rey. Gracias, bendito Dios, porque tú eres grande y celestial. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza a ti, Señor. Solamente para que tu nombre sea glorificado. Señor, yo te pido, Padre, en esta hora por Juan Carlos, bendito Dios, Padre, para que tú seas alimentándolo de tu palabra, Señor, y seas glorificándote en él, Señor. Padre, en esta hora, tócalo, Señor, Padre. Yo le ordeno al cuerpo de él, Padre, que a partir de mañana él pueda empezar a comer, Señor, como tiene que comer, bendito Dios. Y nada le va a hacer daño, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy rompemos, Padre, todo lo que haya en su estómago, todo aquello que no le permite comer, Señor. Hoy, Padre, desatamos una unción fresca sobre este hombre y te glorificamos, Señor, desde acá, bendito Dios, Padre. Y mañana vamos a llegar con la convicción de que Juan Carlos está comiendo, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Glorificamos tu nombre, Señor. Hoy, Padre, glorificamos tu nombre en Elsa, bendito Dios, Padre Santo. Tú vas a hacer, Padre, que Edgar, Padre, sea un hombre tuyo, Señor. Tú vas a multiplicar, bendito Dios, Padre, en su trabajo, Padre, donde, Señor, va a llegar el momento, Señor, que no vamos a trabajar pan de dolores, porque este es el momento, Señor. No tendremos que levantarnos tan temprano en la mañana ni acostarnos muy tarde en la noche, Señor, porque tú le das comida a sus amigos mientras duermen. Y hoy Elsa dijo que tú eres nuestro amigo, Señor, y tu palabra dice, bendito Dios, que somos amigos tuyos, bendito Señor. Padre, hoy yo declaro sobre Edgar, bendito Dios, ese de repente, Señor. Ese de repente, bendito Dios, que va a llegar a su vida y, Señor, ya no va a tener que esforzarse de esa manera, Señor, sino que tú, Padre, lo vas a bendecir de una manera sobrenatural. Hoy quitamos, Padre, el vértigo, bendito Dios, de su hija, bendito Señor, y declaramos sanidad, pero la sanidad que viene de ti, creyéndolo, Señor. Hoy, Padre, yo creo, Padre, en el trabajo de Daniel, creo en las personas, bendito Dios, que nos están viendo hoy, que nos están escuchando, bendito Dios. Es el tiempo de todos, es el momento de todos, es ese momento, Padre, de plenitud, es ese pleroma, Señor, es ese momento de plenitud, de felicidad, Padre, de gozo, bendito Señor, donde tú vas a traer, bendito Dios, donde el cáncer se va a ir, bendito Dios, donde tú vas a traer la prosperidad, Padre, donde aquello que estábamos esperando, bendito Dios, ya llegó. Ya es el momento, es el tiempo, Señor, donde esos papeles se van a trabar y esa notificación, Padre, para la alegría que va a llegar, bendito Señor, ya está hecho, Señor. Hecho está, dice tu palabra, Señor. Cuando tú estabas muriendo en la cruz del Calvario, Señor, tú dijiste, bendito Dios, hecho está, consumado es, tetelestai, todo está hecho. En el nombre de Jesús damos la honra y la gloria y la alabanza a ti, Señor. Gracias por este momento. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Los amamos en Cristo. Un abrazo muy especial para todos. Bye, bye.